Revelado, el increíble amor entre un multimillonario y una mujer de la calle transforma sus vidas en el corazón de Ciudad de México, donde el olor a tacos al pastor se mezcla con el canto de los mariachis. Ana luchaba cada día en una esquina del bullicioso mercado. Con solo 30 años y el peso del mundo sobre sus hombros, su sonrisa seguía brillando. Era madre soltera de Valentina, su razón de vivir, a quien enseñaba el valor del trabajo honesto y la dignidad. Con cada tareita que conseguía, desde mover su carrito de comida hasta pensar en nuevas recetas, Ana se esforzaba por darle un futuro. Mientras ella luchaba, Alejandro, un multimillonario de 28 años, se adentraba en ese barrio para escapar del vacío que sentía tras perder a su padre. Era un joven cuyas riquezas nunca llenaron su alma. Caminaba por las calles cada vez más conmocionado al ver la perseverancia de aquellos que, como Ana, vivían con dignidad entre la adversidad. De repente, su mirada se encontró con la de Ana. En ese instante, ambos sintieron que el mundo a su alrededor se desvanecía, y la conexión fue instantánea. Ella, con su bello rostro iluminado por el sol, él, con la carga de su herencia familiar. Ana, al intercambiar algunas palabras con Alejandro, no podía imaginar que, en su corazón, él sentía admiración por su fortaleza y determinación. «Vendo los mejores tacos de la ciudad», bromeó Ana, con una risita contagiosa. Alejandro se quedó impactado por esa chispa. Nunca había conocido a alguien que, a pesar de las circunstancias, irradiara tanta luz. Pero la vida no es siempre dulce. La sombra de un desalojo se cernía sobre Ana. Cada vez que miraba a su hija, le dolía pensar en el futuro incierto que les esperaba. Mientras Alejandro, atrapado entre su amor por Ana y las expectativas de su familia, se debatía por dentro. La presión de ser el hijo del exitoso empresario era agobiante, y la idea de que su familia viera con desdén a Ana por su situación lo mantenía despierto de noche. Una tarde, la tristeza empañó el horizonte. Ana estaba en su esquina, agotada, cuando de pronto, el ruido de la comunidad resonó. Sus vecinos, con una solidaridad que solo se encuentra en los corazones bondadosos, se unieron para apoyarla. «No está sola», gritó una mujer mayor mientras otros se movilizaban a su alrededor. Alejandro observaba desde lejos, sintiendo una calidez en el pecho. Esa unidad, ese amor, era poderoso. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Fue en el clímax de ese momento solidario que Ana encontró esperanza. Alejandro, animado por la fuerza de la comunidad, se acercó a ella y le tomó las manos con firmeza. El amor que sentía por ella crecía, pero una verdad del pasado acechaba en la sombra, esperando el momento perfecto para salir a la luz. ¿Qué pasará cuando ese secreto se revele? ¿Podrán Ana y Alejandro luchar juntos contra las corrientes de prejuicio que los amenazan? Una pregunta titilaba en el aire, dejando una inquietante expectativa. El amor puede desafiar cualquier adversidad, pero ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar? El viento soplaba una brisa fresca, trayendo consigo las risas y los gritos de los niños que jugaban en las cercanías. Ana, con la mano entrelazada en la de Alejandro, sintió como el calor de su contacto la llenaba de una energía que no imaginaba posible. Era como si cada preocupación, cada miedo que había guardado en su pecho, se desvaneciera un poco. «¿Por qué no me dijiste que tenías una pequeña tan hermosa?», le preguntó Alejandro, mirando con ternura a Valentina, que desde atrás los observaba con curiosidad. La niña había pasado de estar a un lado, perdida en sus pensamientos, a acercarse despacito, como un pequeño pajarito que se atreve a explorar el mundo. Ana sonrió, sintiéndose algo cohibida. «No he tenido la oportunidad de hablar mucho de mi vida. A veces, simplemente tengo miedo de asustar a la gente». «¿Miedo de asustar a la gente, o miedo de permitirles verte realmente?». Alejandro le dio un suave apretón en la mano, adivinando las inseguridades que la consumían.
Ana desvió la mirada, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, los años de sufrimiento y lucha la habían hecho construir muros alrededor de su corazón. Es que, no sé si estás listo para lo que significa involucrarte en mi vida, confesó Ana, con la voz temblorosa. No soy como tú. Estoy llena de problemas, de deudas, preocupaciones. A veces siento que lo único que tengo es a Valentina. Alejandro se puso serio, pero su mirada seguía siendo cálida. Ana, tú tienes más fuerza en un solo dedo que muchas personas en sus vidas enteras. Lo que veo en ti me inspira. Si llevas todo el peso del mundo sobre tus hombros y aún sonríes, ¿crees que no podría manejar un par de desafíos por amor a ti? Sus palabras le tocaron el corazón, pero el miedo seguía palpitando dentro de ella. En ese momento, Valentina se acercó, tirando del pantalón de su madre para llamar su atención. Mami, ¿puedo hacerle una pregunta a ese señor? Ana se rió suavemente, el nudo dentro de su pecho aliviándose un poco. Si Valentina estaba interesada en conocer a Alejandro, tal vez eso significaba que había algo más aquí. Claro, cariño. Pregunta lo que quieras. Valentina miró a Alejandro con curiosidad. ¿Por qué te gustan tanto los tacos? ¿Es porque eres rico y puedes comer todo lo que quieras? La risa de Alejandro resonó, formando una conexión ineludible con la pequeña. Verás, Valentina, no es solo cuestión de dinero. Los tacos son más que comida, son una explosión de sabores, una buena compañía, e incluso, como ahora, una hermosa conversación con dos personas que me hacen sentir muy especial. Ana sintió una punzada de felicidad, pero también de temor. Alejandro estaba empezando a formar parte de su vida de una manera que nunca había creído posible. Pero justo en ese instante, una sombra oscura cruzó sus pensamientos. ¿Y si su familia nunca lo aceptaba? ¿Y si todo lo que habían construido se destruyera ante el primer obstáculo? Esa incertidumbre se palpaba en el aire. Cláusulas invisibles golpeaban su corazón, amenazando con romper la delicada armonía que estaban tejiendo. ¿Y si Alejandro decidía un día que su vida era demasiado complicada, que su amor no valía la pena frente a sus propios desafíos familiares? ¿Qué pasaría con Ana y Valentina? La tarde se tornaba mágica, pero la nube de duda se asomaba. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, Ana sabía que estaban al borde de una reflexión crucial. En el amor, siempre hay un riesgo. Debemos hablar sobre esto, Alejandro, le dijo, su voz apenas un susurro. Las palabras parecían escapar de su boca sin filtrarse, llenas de incertidumbre. La reacción de Alejandro fue inmediata. Se inclinó un poco más hacia ella, atento. ¿Sobre qué, Ana? Sobre nosotros y lo que viene, respondió Ana, sintiendo el peso de cada palabra. El cielo se teñía de naranjas y púrpuras, como si la tarde misma ansiara por saber qué camino tomaría esta historia. Una verdad aún no revelada sobre el pasado de Alejandro. Estaba a punto de salir a la luz, y no había forma de saber cómo afectaría lo que estaban empezando a construir. ¿Es algo malo? Preguntas de Alejandro vibraron con inocencia, pero ella sabía que el amor a veces abría puertas que, una vez abiertas, no podían cerrarse. Al final del día, el amor podría ser la respuesta, o la pregunta más difícil de responder. Sería un riesgo que valiera la pena tomar. El crepúsculo moría lentamente, dejando la noche caer sobre su mundo, mientras ambos se preparaban para un viaje que cambiaría todo. Pero, ¿tendrían el valor para enfrentar las tormentas que se aproximaban? Ana inhaló profundamente, buscando la fuerza que parecía fluir como un río rebelde por sus venas. Sus dedos se apretaron alrededor de la mano de Alejandro, el calor que una vez la había confortado ahora se sentía como una cuerda tensa, presionando su pecho. No sé si lo entenderás, murmuró, mirando hacia el horizonte donde los últimos rayos de sol se desvanecían en el cielo. Intentaré entenderlo todo, respondió Alejandro, su voz grave y suave. Mientras tú estés dispuesta a contármelo, no hay nada que no pueda afrontar. Es solo que mi vida no es sencilla, dijo Ana, sintiendo que las palabras comenzaban a salir de su boca con más fluidez. He vivido en este barrio toda mi vida. Valentina y yo hemos pasado por momentos difíciles, y a veces siento que no hay salida. ¿Por qué no lo compartes conmigo?
Quiero saber lo que piensas, lo que sientes, interrumpió Alejandro, su mirada fija en los ojos de Ana, intentando atravesar sus muros. El nudo en su garganta creció mientras los recuerdos la abruman. Cuando Valentina nació, mi mundo cambió. Me convertí en madre y eso fue lo mejor y lo peor que podía pasarme. Siempre he tenido que luchar por nosotras dos. No tengo dinero, ni familia que nos apoye. Todo ha sido un constante ciclo de trabajo y preocupaciones. Y ahora sus palabras se quebraron. Y ahora sientes que te estoy ofreciendo un mundo del que no eres parte, concluyó Alejandro, su tono empático. Ella asintió, sintiéndose vulnerable ante su percepción. No solo eso, susurró, una lágrima traicionera asomándose en su ojo. Siento que si me acerco a ti, todo esto se puede desmoronar. Valentina me necesita. Y si pierdo esto, se interrumpió, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. Alejandro se inclinó más cerca, mirándola intensamente. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, Ana? No estoy aquí para cambiar tu vida. Quiero ser parte de ella. Pero para eso, necesitas abrirte a mí. ¿Y si te alejas cuando entiendas mi realidad? Cuando sientas que no valgo la pena, preguntó, su voz quebrándose de nuevo. Se sentía como un jardín marchito, lleno de espinas y sombras, temerosa de que cualquier luz pudiera esfumar su esencia. Si alguna vez piensas que no vales la pena, déjame ser quien te muestre lo contrario. No te estoy prometiendo un cuento de hadas, pero sí honestidad y compañía. Mire esto como una aventura, Ana. Solo sé tú misma, imploró Alejandro, su sinceridad ablandando un poco la coraza que había construido durante años. Ana miró a Valentina, que, ajena a la conversación entre los adultos, reía mientras jugaba con un grupo de niños. Su corazón latía con fuerza por ella, pero también por las posibilidades que Alejandro le ofrecía. La niña era lo más importante, su razón de ser, y de ella dependía su futuro. Pero, ¿y si le daba una oportunidad a algo real? El silencio entre ellos se volvió palpable, una atmósfera cargada de posibilidades y promesas. Mientras el aire fresco de la tarde envolvía sus cuerpos, Ana sintió como la decisión empezaba a formarse en ella, esa chispa de esperanza que había creído perdida. Quizás lo intente, empezó a decir, pero fue interrumpida por un grito lejano, uno que hizo que su corazón se detuviera un segundo. Era el sonido de un cristal rompiéndose. Ambos se giraron hacia el origen del ruido, y Ana sintió que un escalofrío recorría su espalda. Se volvió a mirar a Alejandro, ya no solo llena de dudas, sino también de un nuevo temor. ¿Sabes qué fue eso?, preguntó él, frunciendo el ceño, mientras los niños a su alrededor se dispersaban y el ambiente, que había comenzado a volverse mágico, ahora se tornaba ominoso. No, respondió Ana, su voz temblando. El ambiente había cambiado, y ella lo sentía en lo más profundo. Un sentimiento de desasosiego la envolvió. Pero algo me dice que no será algo bueno. Sus pensamientos se afianzaban al recordar los peligros que acechaban su realidad. Con su corazón acelerado, Ana instintivamente apretó la mano de Alejandro, buscando refugio en él mientras la ansiedad comenzaba a germinar en su interior. La noche caía, y con ella una incertidumbre que pesaba más que nunca. ¿Estaban realmente preparados para enfrentar lo que podía venir? ¿Qué secretos y miedos tendrían que confrontar en los días por venir? La murmullante inquietud se hacía más presente, y ambos sabían que lo que estaba por revelarse podría cambiarlo todo. Ana sintió como el aire se volvía denso, como si cada respiración se llenara de sombras. El grito que había resonado se desvaneció, pero un eco persistente retumbaba en sus oídos. La risa de Valentina, que antes le llenaba el corazón, ahora parecía un sonido lejano, como un susurro de la niñez, al que no podía aferrarse. ¿Te parece que deberíamos ir hacia allá?, preguntó Alejandro, aún sosteniendo su mano, como si esa conexión pudiera ser un ancla en medio de una tormenta. No, espera, respondió Ana con un hilo de voz, incapaz de moverse. De repente, el entorno siguió su propio curso, las sombras de los árboles parecían alargarse como dedos siniestros que intentaban atraparlos. La atmósfera tan cargada que se podía palpar. Podemos ir a ver lo que pasó, pero ten cuidado, insistió Alejandro, sus ojos brillando con determinación.
Con un movimiento firme, empezó a llevarla con él, alejándose de la seguridad de lo conocido. Ana lo siguió, su instinto de protección hacia Valentina superando el miedo que la envolvía. Cada paso que daban la acercaba a un lugar donde se sentía vulnerable, y la idea de enfrentarse a lo desconocido llenaba su mente de imágenes aterradoras. Una parte de ella quería gritar, pedirle que se detuviera, que regresaran con Valentina, pero la otra comprendía que no había vuelta atrás. Cuando llegaron a la esquina de la calle, se encontraron con un grupo de vecinos que se agolpaban. Un grito desgarrador rompió el murmullo de la multitud. Ana miró hacia adelante y su corazón se detuvo. Una mujer yacía en el suelo, rodeada de fragmentos de vidrio. Su rostro mostraba una herida que estaba gotando sangre, y su rostro se retorcía en una mezcla de dolor y sorpresa. Rocío, gritó un hombre, que se abrió paso entre la gente, cayendo de rodillas junto a la mujer. Era su pareja, y Ana podía ver la desesperación en sus ojos. En medio de la confusión, algo hizo clic dentro de ella. Esa situación era un reflejo de la vida que ella había intentado evitar. El horror que había conocido en su infancia, esas pesadillas que había creído atrás, ahora cobrándole vida frente a sus ojos. Debemos ayudar, dijo Alejandro, dejando la mano de Ana para ir hacia ellos. Ella se quedó quieta, luchando contra el caos interno que parecía arrastrarla hacia el abismo. No. No podemos, murmuró, su voz apenas audible. Eso no nos concierne. Pero a medida que miraba, algo en su interior se rompió. Las lágrimas caían sin compasión de sus ojos, y rápidamente se unieron al sudor que corría por su frente. Intentó borrar la escena, sin embargo, sus propias memorias comenzaron a aflorar, momentos de desesperación, de elocuencias de adicción y dolor que había visto alrededor del barrio. Si no hacemos algo, ¿quién lo hará? Alejandro giró su cabeza hacia ella, sus ojos implorantes. Ana sintió que su corazón se rompía y algo en su pecho latía con fuerza. ¿Y si te lastimas, qué pasará con Valentina? La lucha interna de Ana era feroz, pero en su mente resonaba una verdad: si no luchaban por los demás, ¿cómo podrían luchar por sí mismos? Estoy contigo, finalmente dijo, sacudiéndose el miedo. Hagámoslo. Y mientras sus palabras flotaban en el aire, le dio un empujón a la cruda realidad, enfrentándose a lo que había intentado evadir por tanto tiempo. Ambos se acercaron a Rocío, y por un breve instante, las miradas se cruzaron. Alejandro le hizo una señal a Ana, y juntos comenzaron a ayudar, mientras aquel oscuro momento comenzaba a transformarse en un nuevo propósito. El acto de asistir a los demás se convertía en un paso hacia su propia sanación. Mientras el caos se disipaba y la ayuda profesional llegaba, Ana juró que esta vez no se alejaría. Ya no podía mirar hacia otro lado. Pero justo cuando pensaba que podrían encaminarse hacia un nuevo comienzo, un ruido sordo a sus espaldas la hizo girar bruscamente. Un hombre de mirada fría y amenazante se acercaba, y la confusión volvió a apoderarse de su corazón. ¿Por qué están aquí?, preguntó él, su voz cargada de advertencias y desafíos. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, y su mano buscó la de Alejandro, ya lista para luchar por la vida que había estado a punto de perder. ¿Qué harían ahora frente a esta nueva amenaza, y qué secretos aún estaban escondidos bajo la superficie de su frágil existencia? Ana sintió como un escalofrío recorría su espalda al escuchar la voz del hombre. La tensión en el aire se agrandó como un globo a punto de estallar. La multitud que antes estaba enfrascada en ayudar a Rocío parecía congelarse, todos girando sus miradas hacia ella y Alejandro. Nosotros, solo queríamos ayudar, balbuceó Ana, sabiendo que no sonaba convincente. Las palabras salieron de su boca en un susurro, temiendo una reacción violenta. El hombre se acercó más, sus ojos destilaban un veneno que helaba la sangre de Ana. ¿Ayudar? ¿Y qué pasa con la gente que se entromete? Su mirada se detuvo en Alejandro, quien daba un paso adelante, mostrando una determinación que Ana apenas podía entender. Esto no es asunto de ustedes. Lo que ocurre aquí, queda aquí. Ana sintió su corazón golpeando en su pecho. Una mezcla de furia y miedo la invadió. ¿Por qué había dejado que su instinto de ayudar le llevara a este momento? Pero ser solidaria no era un error, era la única manera que conocía para lidiar con su propio pasado y el dolor que había dejado atrás.
Si no hacemos nada, más personas sufren, dijo Alejandro, su voz firme, con un eco de valentía que resonó por encima del ruido de la multitud. No podemos dar la espalda a esto. El hombre lo miró con desdén y una pequeña risa sarcástica escapó de sus labios. Valientes, pero estúpidos. No tienen ni idea de lo que están tratando de meterse, ¿verdad? Este último comentario resonó como un latigazo en el corazón de Ana. Eso es suficiente, alguien gritó desde el fondo. Era un vecino conocido, don Carlos, un hombre sabio y querido por todos. Al verlo avanzar, la tensión en el aire parecía aflojarse un poco. No hay necesidad de amenazas aquí. Esta es nuestra comunidad. Con su intervención, las miradas cambiaron del hombre al anciano, y Ana sintió una oleada de esperanza. Era una oportunidad, un momento fugaz donde las cosas podrían tomar un giro inesperado. Pero el hombre de mirada fría no retrocedió. Con un gesto brusco, hizo que uno de los chicos del barrio se acercara a él. Esto no es un juego, Carlos. Y menos para ustedes dos. El hombre sacó un objeto de su bolsillo, un ligero destello metálico que hizo que Ana contuviera la respiración. ¿Era un arma? La angustia le llenó el pecho, sintiéndose atrapada en una pesadilla. No tienes necesidad de esto. Nadie está buscando problemas, dijo don Carlos, su voz resonando con firmeza, pero Ana podía ver el leve temblor en sus manos. El joven, temblando de miedo, se volvió hacia Ana y Alejandro, y por un instante, todos parecieron entender que eran parte de lo mismo, de una comunidad que luchaba por mantenerse unida. Pero la reacción del hombre fue instantánea, y la situación rápidamente se intensificó. Si quieren salir de aquí con vida, hagan lo que les digo. Y no vengan aquí otra vez. Sus palabras eran como un ultimátum. Ana sintió que su mundo se desmoronaba mientras el miedo envolvía su mente. Mientras caminaban con lentitud hacia atrás, Ana miró a Rodrigo, el compañero de Rocío que seguía en el suelo, su expresión de desesperación brillando en sus ojos. ¿Qué harían? Regresarían a su vida anterior, donde había decidido escapar. Fue en ese momento que una idea brillante atravesó su mente, tan clara como el cielo después de una tormenta. Aunque la vida no les prometía nada fácil, podrían provocar un cambio. Justo cuando estaban a punto de dejar el lugar, un grito de determinación salió de Ana. No, no más. Esto se debe acabar. El hombre se detuvo, dándole una mirada de incredulidad. La multitud se volvió hacia ella, expectante. Aquella chispa de coraje había desatado algo en el aire, un cambio que podría florecer en esperanza. Voy a quedarme y luchar, aunque me cueste. Todos merecemos vivir sin miedo. Basta de indiferencia. Su voz resonó en el silencio. ¿Podría realmente hacer una diferencia? El murmullo en la multitud creció, junto con la sensación de unión que Ana había anhelado por tanto tiempo. Su corazón late con fuerza, mientras sentía que tanto Alejandro como ella estaban siendo atraídos hacia algo más grande que ellos mismos, algo que podía rescatar a otros de la oscuridad, pero en medio de esa epifanía, el hombre de mirada fría sonrió de una manera que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ana. ¿Te crees fuerte, niña? Vamos a ver lo que de veras vales. Lo que comenzó como un acto de compasión se tornaba en una batalla por su propia vida y la de sus seres queridos. ¿Podrían sobrevivir a la tormenta que se avecinaba, o sería este el fin de todo lo que esperaban construir? La lucha apenas comenzaba, y el silencio que siguió dejó a todos al borde del abismo. La oscuridad se cernía sobre ellos, alejando la esperanza, pero ¿acaso no nace la luz más brillante en la oscuridad más profunda? La verdadera pregunta era, ¿podrían Ana y Alejandro afrontar el desafío juntos y salir renovados? El hombre avanzó, acercándose cada vez más a Ana, y su aliento gélido atravesó el espacio entre ellos. La multitud contenía la respiración. Ana sintió la adrenalina fluir en su cuerpo, sus instintos clamando que corría peligro. Alejandro, firme a su lado, apretó su mano con fuerza, como si la conexión entre ellos pudiera darles la fuerza necesaria para enfrentar lo que se avecinaba. Lo que ha comenzado aquí no se puede detener tan fácilmente, dijo el hombre, su voz baja pero cargada de amenaza. No sabes con quién te estás metiendo.
Las palabras del hombre resonaron en la mente de Ana. Sí, había un riesgo, pero también había una llamarada de determinación que iluminaba su corazón. La comunidad a su alrededor parecía cambiar, el miedo se transformaba en coraje. Miró a su alrededor y vio rostros de apoyo, algunos llenos de ansiedad, otros con un brillo de esperanza. No sé a quién te refieres, pero sé que no podemos quedarnos en silencio, respondió Ana, su voz cargada de emoción. Nosotros somos la voz de aquellos que no pueden hablar. Y vamos a luchar por ellos. La respuesta de Ana provocó una reacción inesperada. Un grupo de vecinos, con don Carlos a la cabeza, dio un paso adelante. La fuerza de la comunidad se hacía sentir. No lo haremos solos, dijo don Carlos, levantando la cabeza con desafío. Estamos aquí para apoyar a Ana y Alejandro. El hombre frunció el ceño, visiblemente molesto. Ustedes no saben lo que están haciendo. Su tono cambió, y aunque se mantenía desafiante, había un hilo de incertidumbre en su voz. La multitud se agrupó, formando un muro de solidario, un refugio que parecía enfrentar cualquier posible agresión. Ana sintió la energía fluir a su alrededor, cada respiración unida en un mismo propósito. Su miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una chispa de valentía que había estado latente. ¿Qué tienes para ofrecernos?, desafió. ¿Amenazas? Sabemos que cambiar nuestro entorno es un riesgo, y estamos dispuestos a asumirlo. El hombre pareció titubear, sus ojos se movieron entre Ana y la multitud, buscando alguna debilidad. Pero no había. La determinación en su mirada retó cada ataque que esperaba. Me haces reír, se burló, pero su risa no tenía fuerza. Te doy una última oportunidad. Retrocede, y esto termina aquí. No quiero que este barrio se convierta en un campo de batalla. Lo haré fácil, solo deben dar un paso atrás. Ana sintió que la multitud se aglomeraba aún más. El peligro que representaba el hombre se sentía más como un desafío a enfrentar que como una amenaza que temer. ¿Por qué deberíamos retroceder? ¿Por qué tendríamos miedo de alguien que se esconde detrás de la violencia?, dijo, sintiendo que la rabia la impulsaba a seguir adelante. Las palabras colisionaron en el aire como un trueno. La multitud se encendió, murmuraciones de aliento comenzaron a crecer y el hombre dio un paso atrás, percibiendo ese cambio. Entonces, un sonido se hizo eco en la noche, como un tambor, guiado por la convicción de muchos. Alguien comenzó a aplaudir, pronto, otros siguieron, la atmósfera se tornó eléctrica. Ana miró a su alrededor, cada rostro era una mezcla de determinación y esperanza. Era como si un ente nuevo hubiera nacido entre ellos, una unidad, y el miedo se desvanecía rápidamente. El hombre, aparentemente afectado por la reacción de la comunidad, dio un paso atrás, maldiciendo. Su mirada se oscureció y, en un giro inesperado, se dio la vuelta, preparándose para desaparecer entre las sombras. Esto no ha terminado, advirtió con furia. Justo cuando Ana pensó que había terminado, el hombre se detuvo y giró la cabeza. Volveré y será por la sangre. Asegúrense de recordarme. Ana sintió que la adrenalina se evaporaba, reemplazada por una mezcla de alivio y ansiedad. Pero se dio cuenta de que la victoria no era completa. Como podían mantenerse firmes frente a una amenaza que volvería, Alejandro tomó su mano y, juntos, miraron a su comunidad, ahora unida. Esto es apenas el comienzo, dijo, su voz resonando como un eco de esperanza. Ana asintió, comprendiendo que el amor por su hogar y por quienes los rodeaban era su mayor fortaleza. La noche estaba lejos de acabar. La lucha no solo sería contra el hombre, sino contra sus propios miedos y dudas. Mientras la multitud comenzaba a disolverse, una figura apareció entre la oscuridad, en dirección a Ana. Tenía una mirada familiar, pero también un aire de misteriosa urgencia. Necesitas saber algo, Ana, dijo, su voz baja y apremiante. Sobre el pasado que ha venido a acecharte. ¿Era esto otra amenaza? ¿O una revelación que cambiaría el curso de todo lo que estaban a punto de enfrentar? La vida de Ana se tambaleaba entre el miedo y la posibilidad de un futuro que no había imaginado. Ana sintió que el latido de su corazón se aceleraba al escuchar la advertencia en la voz de la figura frente a ella. El rostro era conocido, como un eco de su infancia, pero la urgencia en sus ojos la mantuvo alerta.
¿Eres tú, Blanca?, preguntó, tratando de recordar el vínculo que las unía, un hilo que había estado escondido en las sombras del tiempo. Sí, soy yo, respondió la mujer. Su voz estaba cubierta de una mezcla de angustia y resignación. No hay tiempo que perder. Debes escucharme. Ana notó cómo las luces a su alrededor comenzaban a parpadear, como si la misma noche estuviera conteniendo la respiración. Alejandro, siempre a su lado, frunció el ceño, sintiendo la tensión que emanaba de la llegada de Blanca. ¿Qué sabes sobre él?, demandó, su tono duro pero preocupado. La comunidad que se había reunido empezaba a dispersarse lentamente, pero las palabras de Blanca mantenían la atención de Ana atrapada. Blanca miró a su alrededor, como si temiera que algo oscuro pudiera acechar en las sombras. He estado investigando a ese hombre, a quien llamas amenaza. Su historia no es lo que parece. Está vinculado a algo más grande, un negocio oscuro que ha estado tiñendo nuestras calles de miedo. Ana sintió que sus dudas aumentaban. ¿Había algo más detrás de la confrontación de esa noche? ¿Cómo qué? ¿Cuál es su objetivo? La voz de Ana era firme, pero su interior temía la respuesta. Su objetivo es el control, respondió Blanca, con cada palabra cargada de gravedad. Se alimenta de la desesperación, de la lucha por sobrevivir. Está buscando apoderarse de las tierras de este barrio. Quiere desplazar a los más débiles y convertir este lugar en un centro de operaciones para sus oscuros negocios. La multitud estaba en su mayoría disuelta, pero algunos vecinos permanecían cerca, escuchando en silencio. Ana se dio cuenta de que esa revelación podría cambiarlo todo. La comunidad que se había reunido era mucho más que una defensa, podían convertirse en un movimiento. ¿Y por qué estás aquí ahora?, Ana preguntó, sintiendo una mezcla de enfado y curiosidad. Si sabías todo esto, ¿por qué no lo dijiste antes? Blanca bajó la cabeza, avergonzada. No quise arriesgarme a poner en peligro a quienes amamos. He sido testigo de lo que puede pasar cuando uno se interpone en el camino de un hombre como él. Pero ahora veo que no tengo opción. Tengo que avisarles, tienen que estar listos. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Listos para qué? Para la guerra, contestó Blanca, su mirada fija y decidida. Porque esto no se detendrá aquí. El hombre volverá. Y esta vez no vendrá solo. El ambiente era pesado, los murmullos de los vecinos empezaron a reflejar la creciente emoción. ¿Cómo podrían enfrentarse a un enemigo que había estado operando en las sombras sin que lo supieran? Entonces, recordó las palabras de Alejandro. Esto es apenas el comienzo. ¿Podrían realmente unir fuerzas para proteger su hogar? Ana apretó la mano de Alejandro una vez más, sintiendo un nuevo fervor encenderse en su interior. Si vamos a pelear, debemos estar todos juntos. El poder de la comunidad es lo único que nos protegerá. Blanca sintió, pero su expresión seguía siendo sombría. Tendrán que prepararse. Te lo advierto, lo que viene no será fácil. Todo lo que creías que conocías sobre tu pasado está a punto de ser desentrañado. Las palabras reverberaron en la mente de Ana como tamborazos de guerra, y mientras miraba a Alejandro y luego nuevamente a Blanca, comprendió que su lucha no sería solo por su barrio, sino también por sus verdades ocultas, aquellas que la vida le había negado. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Ana, decidida, sintiendo que estaba a punto de dar un salto que cambiaría su vida para siempre. Blanca se acercó, bajando la voz a un susurro lleno de urgencia. Debes conocer la historia detrás de tu familia. Hay secretos que ellos no te han contado, secretos que podrían ser la clave para detenerlo. La noche había cobrado una nueva vida, y mientras la realidad giraba a su alrededor, Ana sintió que la trama de su historia personal estaba entrelazada con el futuro de su comunidad. ¿Qué revelaciones la esperaban? Estaba realmente lista para enfrentarlas, el destino nunca había sido tan incierto. Ana miró a Blanca con el corazón palpitante. La revelación de que había secretos en su familia la dejaba inquieta, como si una sombra de incertidumbre se cerniera sobre su futuro. ¿Qué secretos? ¿Por qué nunca me dijeron nada? Su voz temblaba, pero no podía dejar que el miedo la dominara. Blanca respiró hondo, como si preparara su mente para el peso de las palabras. Tu madre,
ella no es quien crees. Hay cosas de su pasado que han influido en todo lo que sabes sobre ti misma. Necesitas entender eso si quieres proteger a tu comunidad. Ana sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desenfocarse. Las luces de la calle, el murmullo de la gente, todo parecía diluirse en un eco lejano. ¿Qué quieres decir con eso?, rogó. Podemos ir a mi oficina. Allí tengo documentos, pruebas que confirmarán todo lo que te digo, sugirió Blanca, su tono firme. El camino que hay por delante será duro, pero no puedes enfrentarlo sin conocer la verdad. Alejandro, que había permanecido en silencio, ahora tomó la delantera. Iremos contigo, Blanca. No podemos dejar que esto se convierta en un viaje en solitario. Ana merece saber quién es. Además, nosotros lo enfrentaremos juntos. Su mirada era seria, reflejando la determinación que ambos sentían en ese momento. Ana se giró hacia él, buscando consuelo en su presencia, y se sintió más fuerte al notar la fuerza que había en sus palabras. Las dudas sobre lo que le esperaba se chocaban con una corriente de esperanza que comenzaba a fluir dentro de ella. Está bien, vamos, dijo, sintiéndose decidida. Las tres figuras comenzaron a caminar rápidamente. La ciudad, que alguna vez le pareció tan familiar, ahora se transformaba en algo amenazante. Las calles parecían encogerse, como si fueran testigos de secretos oscuros y resistencias desbordadas. Cada esquina traía consigo una sensación de urgencia, y Ana sentía que su vida estaba a punto de volverse más compleja. Al llegar a la pequeña oficina de Blanca, la atmósfera cambió una vez más. Al entrar, el ambiente se sentía cargado de historia y susurros secretos. Todo estaba ordenado, con documentos apilados y algunas fotos viejas en las paredes. Ana, casi instintivamente, sintió que en ese lugar podría encontrar las respuestas que había buscado toda su vida. Blanca se dirigió a un archivo y comenzó a sacar papeles. Esto es solo el principio. Lo que ves aquí te permitirá entender quiénes son realmente tus padres, explicó mientras extendía algunas fotografías amarillentas. Ana se acercó, su corazón latiendo con fuerza a medida que descubría rostros que en sus recuerdos eran solo sombras. Sus padres, sonriendo, con miradas llenas de amor. Pero había otra figura en las imágenes, un hombre que parecía estar fuera de lugar. Una chispa de inquietud encendió su intriga. ¿Quién es este hombre?, preguntó, señalando con el dedo tembloroso. Él es parte del pasado que ha vuelto a amenazar tu futuro, respondió Blanca, su voz firme, pero con un trasfondo tenso. Su historia está entrelazada con la suya, y si queremos proteger nuestro hogar, tendrás que desentrañarlo. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de enfrentar al desconocido ya le producía miedo, pero a medida que miraba esas imágenes se dio cuenta de que su lucha no era solo por su comunidad, sino también por una verdad que siempre le había pertenecido. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó, sintiendo la mezcla de temor y determinación en su pecho. Debemos actuar rápido. Él no tardará en buscar lo que le pertenece, advirtió Blanca. No te preocupes, estoy contigo. Pero debes estar lista, porque lo que vamos a descubrir podría cambiarlo todo. Los ojos de Ana se encontraron con los de Alejandro. En ese silencio, ambos entendieron que no había vuelta atrás. La vida que conocían estaba a punto de ser transformada para siempre, y la gran batalla apenas comenzaba. Estamos listos, dijo Ana, su voz resonando con un nuevo fervor. Pero antes de dar el siguiente paso en su búsqueda de la verdad, una sombra pasó frente a la ventana. El viento pareció robarse un soplo de aire. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana, mirando hacia afuera. Blanca y Alejandro intercambiaron miradas de preocupación. De repente, todo lo que habían planeado amenazaba con esfumarse ante un nuevo peligro. Un escalofrío recorrió la habitación. ¿Realmente estaban preparados para lo que vendría? Las amenazas aún acechaban, y la lucha apenas comenzaba. Ana sintió que el tiempo se detenía cuando la sombra pasó, como si llevara consigo una advertencia. No puede ser solo el viento, murmuró, reteniendo la respiración al imaginar lo que podría acechar tras esas paredes. Blanca se acercó a la ventana con cautela, sus ojos escrutando la oscuridad. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Necesitamos actuar y rápido, dijo con un tono firme,
aunque era evidente que también sentía la presión. Ana se sintió atrapada entre la tensión de la situación y la esperanza de descubrir la verdad. El miedo emprendía una danza inquietante en su pecho, y al mismo tiempo, el deseo de entender su historia la empujaba hacia adelante. ¿Qué sigue? ¿Debemos salir?, preguntó, su voz un susurro casi inaudible. No, no ahora. Pero debemos prepararnos. Tal vez necesitemos un refugio seguro donde puedas estar a salvo mientras indagamos más sobre ese hombre, propuso Alejandro, su voz tranquila pero decidida. Ana pensó en su hogar, en la calidez familiar que había conocido hasta ese momento. Todo se sentía ajeno y distante ahora. ¿Sería peligroso quedarme aquí? Algo en su intuición le decía que el hombre de la fotografía no era alguien cualquiera. Podría serlo. Así que debes estar en constante alerta, le respondió Blanca mientras organizaba los documentos en la mesa. Pero primero, tienes que ver esto. Colocó una carpeta desgastada frente a Ana. Estos son relatos sobre él y sus conexiones con tu madre. Con manos temblorosas, Ana tomó la carpeta y empezó a abrirla. Entre las páginas había recortes de diarios, discursos políticos y artículos de investigaciones que llevaban el nombre de su madre. La lectura se tornó densa cuando los relatos hablaban de alianzas y traiciones. Su madre había estado involucrada en un escándalo que había conmocionado a su comunidad años atrás. Una historia de poder, de ambiciones truncas, y un misterioso nombre que resonaba en cada línea. ¿Por qué nunca supe de esto?, se preguntó en voz alta, sintiéndose como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Porque tu madre decidió protegerte. Y tal vez, de alguna manera, ella era una víctima también, dijo Blanca, su voz llena de compasión. Ana recordó la sonrisa de su madre, esa mirada de amor que alguna vez le dio seguridad. ¿Cuánto de esa confianza era cierto? ¿Y si este hombre está aquí para retomar su legado, estará mi madre también en riesgo? La pregunta salió de los labios de Ana, cargada de angustia. Debemos averiguarlo. No solo por ti, sino por todos los que dependen de ti, respondió Alejandro, sosteniéndola del hombro. Tú eres fuerte, Ana. Lo has demostrado. No estás sola en esto. Esa certeza lo transformó todo en su interior. La voluntad de enfrentar lo desconocido brotaba con fuerza, sentía que debía ser la voz de aquellos a quienes la traición y el silencio habían dejado sin esperanza. Mientras la noche avanzaba, decidir qué hacer con la información se convirtió en una urgencia latente. Pero cuando Ana giró una vez más hacia la ventana, otra sombra se alargó, esta vez más cercana, y un sonido de pasos resonó en la acera. El corazón de Ana se detuvo por un instante. ¿Qué sucede?, preguntó Alejandro, instintivamente colocando su cuerpo a la altura de Ana, un muro protector. Blanca entrecerró los ojos, y en un tono grave dijo, no es seguro quedarse aquí. Debemos irnos. Rápido. Ana asintió, sopesando la realidad de lo que significaba huir de su propia vida. Antes de dar un paso, una imagen de su madre resurgió en su mente, llena de fuerza y determinación. Aquella mujer que siempre había enfrentado las dificultades con una sonrisa, tenía que encontrar respuestas, no solo por sí misma, sino por el legado que lo ataba todo. Mientras se movían hacia la puerta, cada paso se sentía tan pesado como una carga. ¿Dónde iremos?, preguntó con un hilo de voz, sumida en la confusión. Hay un lugar, un antiguo refugio que puedo utilizar. Allí estaremos a salvo mientras descubrimos el siguiente paso, dijo Blanca. Una brisa fría recorrió la habitación al salir, llenando el aire con un presagio. En ese instante, Ana comprendió que esto no era solo una búsqueda de la verdad, era la defensa de su familia, su historia. Al cruzar el umbral, un destello de luz se filtró en la oscuridad, prometiendo un nuevo comienzo. Pero cuando el eco de unos pasos retumbó a lo lejos, se dio cuenta de que el juego apenas empezaba. Un último giro en la trama se avecinaba y un nuevo peligro estaba al acecho. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó, mirando a Blanca y a Alejandro, sintiendo cómo la presión aumentaba. Lo correcto o no, no podemos volver atrás, respondió Blanca, atrayendo la atención hacia ella. Porque el verdadero enemigo se acerca, y es hora de enfrentarlo. El aire se volvió denso y la incertidumbre dejó de ser solo un susurro, ahora era un grito que resonaba en su corazón.
¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para descubrir la verdad? Ana miró a su alrededor, respirando hondo mientras la sensación de urgencia se apoderaba de su cuerpo. Salían del lugar que había sido un refugio temporal y se adentraban en la noche, donde cada sombra parecía esconder secretos a punto de revelarse. Blanca los condujo por callejones serpenteantes, cada paso resonando con el eco de un pasado desconocido. Alejandro caminaba a su lado, sus ojos oscuros llenos de determinación. Ana podía sentir una conexión más profunda entre ellos, como si cada desafío que enfrentaban los uniera más. Pero también había preocupación mezclada con la emoción, el futuro era una interrogante que apenas comenzaban a descifrar. Finalmente, llegaron a un antiguo edificio abandonado, cubierto de enredaderas y sombras. «Este es el lugar», anunció Blanca, empujando con fuerza una puerta de madera que crujió como si estuviera despertando de un largo sueño. Dentro, el aire estaba impregnado de polvo y recuerdos, y Ana sintió una mezcla de nostalgia y temor. Era un refugio, pero también un recordatorio de lo que podían perder, así que se sentaron en el suelo, rodeados de escombros y secretos. Ana miró a Blanca a los ojos, sintiéndose impulsada a preguntar. ¿Qué sabes sobre mi madre y este hombre? ¿Por qué está relacionado con mi vida? El corazón de Ana latía con fuerza, anhelando respuestas, pero temiendo lo que pudieran ser. Blanca respiró profundo. Tu madre no solo fue una víctima, ella tuvo sus propios demonios. Se vio atrapada en un mundo que no controlaba y tomó decisiones que le costaron. Este hombre se ha aprovechado de esas decisiones. Pero a lo largo de su vida, ella siempre luchó para protegerte. Ana sintió un nudo en el estómago, conocer el dolor que había vivido su madre la hacía sentir un poco más humana, pero también más unida a la lucha que estaban por enfrentar. ¿Cómo puedo ayudar a mi comunidad si no entiendo todo esto?, murmuró, las lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Cómo puedo ser fuerte si no sé de dónde provengo? Alejandro se inclinó hacia ella, poniendo una mano sobre su ángel. Tienes que recordar, Ana. No estás sola. Cada lucha que has enfrentado te ha formado, y ahora tienes a las personas a tu lado que están dispuestas a luchar contigo. Sus palabras fueron como un bálsamo, aliviando su desesperación un poco. Debemos actuar rápido, intervino Blanca. A medida que se acerca el hombre, nuestras opciones se reducen. Necesitamos crear un plan y reunir a la comunidad. La unión será nuestra fuerza más potente. Ana asintió, sintiendo cómo se encendía un fuego dentro de ella. Entonces, hagámoslo. Hablemos con ellos, organicemos una reunión. No podemos quedarnos parados mientras se cierra la trampa. Debemos luchar. La determinación en su voz fue palpable, resonando en los corazones de los otros dos. El plan comenzó a tomar forma. Ana y Alejandro se encargarían de hablar con los vecinos, mientras Blanca estaba lista para compartir la verdad sobre su madre y el hombre que amenazaba su hogar. Mientras tanto, sabían que el reloj corría en su contra. La incertidumbre seguía acechando en las sombras, pero esta vez no se quedarían callados. Poco después, Ana, Alejandro y Blanca se adentraron en el barrio, sintiendo el eco del latido de la comunidad a su alrededor. Puertas abrieron con curiosidad, y más que nunca, la gente comenzó a entender la difícil realidad que enfrentaban. Estamos en peligro, pero juntos podemos hacer frente a cualquier cosa, proclamó Ana. Las miradas se cruzaron, la preocupación transformándose lentamente en una chispa de esperanza. Las noches siguieron fluyendo, y se hicieron reuniones, charlas, y ese espíritu comunitario que había estado dormido despertó. La energía entre ellos crecía, se estaban uniendo, de un modo que pocos habían creído posible. Ana podía sentir esa fuerza, un tejido de amor y solidaridad. Era más grande que cualquier temor que había tenido. Cuando el día de la confrontación llegó, se reunieron en un parque, varios vecinos en pie a su lado, compartiendo historias, brindando apoyo mutuo. La tensión era palpable, pero Ana se sentía lista. Había expresado su historia, la historia de su madre, el riesgo real que corrían todos. Sus palabras resonaban con valor, y Ana se sintió más fuerte. Entonces, como si se tratara de un renacimiento, la figura del hombre apareció, con su mirada fría y cruda. La multitud se estremeció, ese aura amenazadora provocando escalofríos.
Pero esta vez, Ana no tenía miedo. Alzó la cabeza y, junto a Alejandro, dio un paso adelante. Basta. No permitiremos que sigas despojando a nuestra comunidad. Tu poder ya no tiene fuerza sobre nosotros. Estás aquí para sembrar miedo, pero hoy nos unimos para decir no, gritó Ana con cada esfuerzo de su voz. La multitud respaldó sus palabras con un grito de unión y fortaleza. El hombre frunció el ceño, pero Ana, firmemente plantada en su lugar, no retrocedió. Tu tiempo ha terminado. La comunidad ya no se quedará callada. Este barrio es nuestro, y defenderemos lo que hemos construido juntos. Las palabras de Ana resonaron, creando una ola de energía colectiva que se sentía casi electrizante. El hombre, ahora claramente desenmascarado, comenzó a retroceder. Al final, se dio cuenta de que la lucha por el control no solo se trataba de poder, sino de amor, familia y comunidad. Regresaré, dijo, pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Se dio la vuelta, dejando atrás la lucha y sintiendo la poderosa unidad que se había formado en el barrio. La multitud estalló en vítores, las lágrimas de alivio inundaron los rostros. Ana sintió que toda la carga que había llevado durante años comenzaba a desvanecerse. La realidad que antes le parecía pesadez ahora se convertía en fuerza y esperanza. En ese momento, Ana comprendió que ser fuerte no era una carga que debía llevar sola, sino un viaje que compartía con todos a su alrededor. A partir de ese día, supo que su historia y su lucha estaban condenadas a entrelazarse en una hermosa narrativa de conexión y superación, amor, unidad y la valentía no solo de enfrentar al enemigo, sino también de abrazar el pasado y construir el futuro juntos. El sol salió como una nueva promesa sobre el horizonte, reflejando en cada rostro lleno de esperanza. Ana abrazó a Alejandro, sintiendo con fuerza cómo sus corazones latían al unísono. Este era el verdadero comienzo. Ahora, la vida y el amor podía florecer en su barrio, una nueva historia que se estaba escribiendo para siempre. Esto es el momento de unirte a nosotros. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias que transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo estas emociones. Comenta abajo sobre tus sentimientos y lo que has aprendido con esta historia, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Es hora de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más para hacerlo.